Hola, soy Magdalena Sánchez y junto con Joaquín Calderón y Sigrid Cuadra vamos a hablar sobre la fatiga central y periférica en el ejercicio físico. Ya, estos son los contenidos y vamos a partir hablando de qué es la fatiga según el autor, Tornero, Aguilera y compañía. Y esta la define como la ruptura de la homeostasis causada por un aumento en la demanda de la producción de energía por un estímulo externo. A grandes rasgos sería la disminución en la producción del rendimiento físico o mental debido a un esfuerzo relacionado con la percepción, la real dificultad de una tarea, ¿cierto? Y esto se manifiesta en la incapacidad de los músculos para mantener un nivel de fuerza en específico o realizar un ejercicio. Y bueno, la fatiga se produce debido al deterioro de uno o varios procesos fisiológicos que permiten que las fibras musculares generen fuerza, y estos se denominan en el texto como factores dependientes de tarea. Por otro lado, se menciona que el autor McKenna describe dos rutas por las cuales se desencadena la fatiga, y esta sería por el sistema nervioso central y por el sistema periférico. Y vamos a definir la fatiga central, que se origina, ¿cierto?, en el sistema nervioso central ya a nivel cerebro. Ocurre cuando esta se reduce el estímulo hacia los músculos, afectando ya la capacidad de contraerlos de manera eficiente. Bueno, factores como el sueño, el estrés o desequilibrios químicos cerebrales pueden contribuir a esta ruta, como por ejemplo niveles altos de serotonina a nivel cerebral. Esta ruta de fatiga se define como una disminución de la activación voluntaria de los músculos, es decir, desde ¿cierto?, el cerebro hacia los músculos, y está directamente relacionada con el descenso de la frecuencia y sincronización de las motoneuronas, y la reducción del impulso de la corteza motora, en las cuales participa las variaciones de concentración de serotonina, dopamina, glutamato y ácido gamma aminobutírico. Bueno, en primer lugar tenemos que el autor refiere, ¿cierto?, a cambios de concentración en la serotonina como una de las principales protagonistas de la fatiga central. Y bueno, este neurotransmisor, que a su vez es un vasoconstrictor, se caracteriza por ser un termorregulador corporal, además de regular el apetito, el estado de ánimo, etc. Y a grandes rasgos se explica su funcionamiento fisiológico y cómo éste actúa a nivel, ya junto con la actividad de la dopamina, ¿cierto? Y cómo es inervado en el hipotálamo y en el centro termorregulador del cuerpo, contribuyendo así ya a la temperatura del ejercicio. Eh, y bueno, al realizar este ejercicio físico, ¿cierto?, los niveles de serotonina en el cerebro se elevan, con lo cual se produce este letargo y la sensación de debilidad, es decir, que estos no son secretados ya a nivel corporal. Y ocurre lo mismo con la dopamina, que es el segundo factor que se refiere al autor, siendo uno de los más relevantes y la mayor causante de fatiga central. Este neurotransmisor, al igual que la serotonina, al tener concentraciones elevadas, afecta directamente las funciones motrices del cuerpo. Y esto impide la regulación del sueño, la atención, ya cuando uno realiza un ejercicio físico muy prolongado. Y bueno, esto ocurre debido a la reducción de la secreción de la dopamina a nivel cerebral, ya sustancia negra donde es secretada, ¿cierto? Por lo que las concentraciones se mantienen en el cerebro, impidiendo ya la activación de ganglios basales y a su vez la estimulación de la corteza motora. Y esto evita que el músculo reciba señales, por lo que dificulta, ¿cierto?, el movimiento voluntario. Por otro lado tenemos el glutamato, que hace referencia a, ¿cierto?, el autor, que es un neurotransmisor fundamental en el descenso de la velocidad, en el potencial de acción en los axones y, en consecuencia, en la activación de las fibras musculares. Y esto impide el mantenimiento de las habilidades motoras del cuerpo, por lo que dificultan el movimiento, e inclusive ya el autor profundiza que eh, esto puede estar estrechamente asociado a una posible isquemia cerebral, por tanto un potencial accidente cerebrovascular como consecuencia. Y bueno, por otra parte, este neurotransmisor participa en la regulación de ácido láctico ya a nivel más periférico, por lo que resulta un aumento en la concentración de lactato a nivel vascular, por lo tanto la sensación de fatiga. Bueno, y tenemos también el ácido gamma aminobutírico, o también llamado GABA. El autor se refiere que este es sintetizado por dos enzimas que producen modificaciones en el aparato de Golgi y en vesículas sinápticas ya a nivel de células endocrinas. Este neurotransmisor es un principal inhibidor del sistema nervioso central, y se menciona que las concentraciones de GABA en una sesión de HIIT aumentan de manera exponencial en la corteza cerebral, lo cual se relaciona en el aumento del lactato también a nivel vascular, causando esta fatiga. Y bueno, tenemos la fatiga periférica, que es la que ocurre en los músculos, es producida cuando no se genera una fuerza, gracias a la acumulación de lactato en sangre y la reducción de la síntesis de ATP. Esto se manifiesta en ejercicios de alta intensidad, y ya a nivel molecular
se manifiesta la acumulación de metabolitos en sangre gracias a especies reactivas de oxígeno como los fosfatos inorgánicos, ion calcio, lactato, ADP, magnesio, incluso depósitos de glicógeno, que estos al ser radicales libres rompen con la homeostasis. Reduce la actividad de la enzima ATPasa y esto hace también que el medio disminuya su pH, o sea, se acidifica, acumulando fosfato en el medio extracelular y dificulta la concentración de los sarcómeros. A raíz de esto aumenta el lactato, el hidrógeno y el amonio en sangre y además se produce la deshidratación por el aumento de la temperatura. Y por otra parte, el incremento del potasio en las fibras puede bloquear el potencial de acción de los túbulos T, debilitando la contracción muscular. Compañeros, profesor, ahora les hablaré de la teoría del gobernador central. Esta plantea que la fatiga es un proceso complejo que integra factores fisiológicos, psicológicos y hemostáticos. Este gobernador regula la actividad física a través de retroalimentación negativa, ajustando el esfuerzo para proteger la integridad del cuerpo. Las respuestas a la fatiga no son fijas, sino dinámicas y dependen de cambios tanto del entorno como del propio cuerpo, permitiéndonos ajustes voluntarios en lugar de seguir patrones predefinidos. El gobernador central actúa como un regulador general del cuerpo, utilizando la retroalimentación negativa para ajustar los esfuerzos físicos. Es decir, se asegura de que no sobrepase los límites que podrían poner en riesgo la integridad del organismo. Las respuestas del cuerpo se generan por cambios provenientes del entorno y el propio cuerpo. Eso significa que nuestras respuestas a la fatiga dependen de cambios voluntarios y no de patrones preestablecidos. Ahora, las modificaciones y factores condicionantes psicológicos y conductuales que pueden abarcar la fatiga son los cambios en nuestra mente y comportamiento frente al estrés, afectando cómo nos concentramos y tomamos decisiones. Los factores condicionantes, como el entorno, la genética y las hormonas, influyen en esta respuesta. Estos factores explican reacciones automáticas como la lucha o huida, el efecto de la fatiga de sueño y las diferencias entre hombres y mujeres en cómo percibimos la fatiga. La respuesta de lucha o huida es una reacción que prepara el cuerpo para enfrentar la amenaza. Fue desarrollada por Walter B. Kahn, quien estudió cómo el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal funcionan juntas para liberar epinefrina y preparar al organismo para situaciones de emergencia. Esta activación, que ocurre incluso sin fatiga física, desencadena una serie de respuestas que mejoran el rendimiento, como el aumento de la atención, el estado de la alerta y la energía disponible para los músculos y el cerebro. Esto permite inhibir la fatiga y mejorar tanto el rendimiento físico como el cognitivo. Buenas tardes, profesor. Yo hablaré de la alteración en el descanso y en el sueño. La privación del sueño altera la respuesta psicológica generando fatiga, reduciendo la capacidad de atención, la toma de decisiones y el procesamiento de información. Dormir entre 7 y 8 horas es ideal para mantener un buen rendimiento cognitivo y psicológico. Además, la falta de sueño activa el sistema nervioso simpático, aumentando el estrés y afectando la regulación del dolor, lo que provoca hiperlaxia. Cuestionarios como el Hooper son útiles para medir el bienestar relacionando aspectos como el sueño, la fatiga, el estrés, como la carga de entrenamiento. Las diferencias entre géneros, se ha observado que las mujeres tienden a percibir una mayor fatiga que los hombres, influenciada por factores biológicos como el ciclo menstrual, embarazo y menopausia. A pesar de ello, las mujeres son menos fatigables debido a diferencias en la arquitectura muscular y neuromuscular, como una cinética de calcio más lenta y una mayor proporción de fibras musculares tipo 1, que favorecen la resistencia. Además, presentan una mayor activación cortical, lo que permite una mejor perfusión muscular, especialmente en contracciones de baja intensidad. En cuanto al ciclo menstrual, la fatiga varía, es mayor durante la fase folicular, cuando los niveles de estrógeno son altos y la actividad simpática es más intensa. En conclusión, la fatiga es un proceso complejo que involucra factores fisiológicos y psicológicos y homeostáticos. La falta de sueño y el estrés afectan la fatiga y varían según el género. Entender cómo interactuar estos factores nos ayuda a optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Con esto podemos comprender mejor cómo la fatiga afecta tanto los cuerpos como nuestra mente y cómo podemos manejarla mejor en nuestras actividades diarias y deportivas. Muchas gracias, profesor. Este fue nuestro trabajo de Magdalena Sánchez, Joaquín Calderón y Sigrid Cuadra.